La iglesia del diablo. Leyenda de Cartagena. En enero del año 1900, la iglesia del Niño Jesús alcanzó la totalidad de su forma, con 4 gruesos pilares que apuntaban al cielo en sus terminaciones puntiagudas y amplios portones para que la comunidad cartagenina pudiera ingresar a celebrar su fe y exhortar a la divinidad. Las mujeres, quienes habían cambiado incluso su forma de vestir por una apariencia sencilla y recatada, llegaron al lugar como cada día y preguntaron al director de la construcción si ya podían ingresar al templo para realizar su primera oración. El director de la obra, con una enorme satisfacción, les dijo que sí, y luego de persignarse, les dio las gracias por haber contribuido a la edificación de la Santa Sede. Las hermanas, tomadas de la mano, entraron a la inmensa estructura de material sólido. Observaron el gran Cristo crucificado que se alzaba frente a las bancas de los futuros feligreses, los vitrales con dibujos de santos y vírgenes, los espacios amplios, el eco interior que magnificaba cada sonido, y por primera vez en mucho tiempo se sintieron a salvo y seguras. Avanzaron por el pasillo hasta los pies del Cristo y, llenas de fe, se arrodillaron. Entonces, antes de poder enunciar la primera palabra de su oración, la iglesia se oscureció y se escuchó un grave crujido desde los maderos de la techumbre. La menor de las hermanas miró hacia los vitrales y pudo notar con espanto que en cada uno de ellos, en cada una de las 12 coloridas ventanillas, se dibujaba negra una silueta humana delgada, con sombrero y con abrigo, inmóvil y flotante, y que obstaculizaba la entrada de la luz solar. Ella dio un grito que resonó en todos los rincones del templo, y a eso le siguió otro enorme estruendo desde el tejado, acompañado de trozos de concreto que cayeron del encielado a las bancas. La hermana mayor se levantó y jaló del brazo a la menor, que aún se hallaba paralizada observando a la silueta del diablo pactante en las ventanas, y juntas corrieron por el pasillo hasta la salida en medio de un inmenso temblor que sacudió toda la estructura. Los trozos del encielado fueron cada vez más grotescos, y al segundo en que las mujeres pudieron salir, la totalidad del techo se derrumbó frente a la mirada estupefacta del director de obra, que no podía creer lo que sucedía. Las hermanas se arrodillaron, aterradas, y en voz alta enunciaron el Ave María, pero dentro de sus cabezas solo podían escuchar una risa soberbia y burlesca que no las dejaba rezar, y que acabó cuando ambas se desmayaron por el estrés de lo ocurrido. La noticia fue bastante comentada, siendo asignado a un problema de construcción en las vigas. Las mujeres no se rindieron, y con las ganancias de sus aún fructíferos negocios mandaron construir un segundo techo, el cual se incendió apenas se colocó la última teja por causas desconocidas. Durante esos meses, la sombra se paseó por la casona de las hermanas, azotando sus puertas durante la noche, apareciéndose a los trabajadores del lugar, riéndose por los pasillos y tirando por el suelo los abundantes objetos religiosos que adornaban muros y muebles, y haciendo de la vida de aquellas mujeres una auténtica pesadilla, pues el diablo, desafiado por la insistente reparación del templo, había decidido manifestar toda su ira
para recordarles que aquel pacto no podía ser cancelado. A pesar de la terrible situación que cruzaban las hermanas, sus negocios eran cada vez más prósperos. Como si fuera una burla del destino, los números de su patrimonio seguían elevándose y multiplicándose, con lo cual reconstruyeron el techo varias veces. Los obreros comenzaban a murmurar que aquello era una maldición del mismo Satanás, pues cada vez que se terminaban las reparaciones, algo sucedía que desmoronaba la cubierta. Temblores dentro del inmueble, tormentas repentinas, incendios de llamas enormes, roturas inexplicables de las vigas. Incluso, algunos comentaban haber visto a la sombra de un demonio en los desastres, ya sea de pie entre las llamas, entre la polvareda de los desplomes o bajo los rayos de las tempestades. La iglesia se reparó muchas veces, hasta que una mañana el ya cansado director de la construcción dejó de recibir dinero para la obra. Las inversionistas habían muerto. Las dos hermanas fueron encontradas sin vida por uno de los trabajadores de su casona. Yacían en su habitación compartida con las ventanas abiertas de par en par, sin sus cubrecamas, vistiendo solamente sus camisones y con sus gastados rosarios en las manos. Pero lo que más aterró al trabajador fue la imagen de los crucifijos volteados en la pared y las telas rotas de los óleos de la Virgen del Carmen que se encontraban tirados por el suelo. La causa de muerte de ambas fue un ataque repentino al corazón. El templo no se volvió a reconstruir, pues se corrió la voz de que estaba maldito y que un espíritu diabólico se encontraba en su interior. Y de este modo, las décadas pasaron, dejando su huella en la fachada de la actual derruida construcción. Hoy en día, esta narración tiene muchas variantes, debido a que el tiempo hace de las suyas con los relatos de los abuelos. Sin embargo, en algunas noches de tormenta, cuando el mar se azota en las rocas de Cartagena y el viento costero silba por las quebradas del litoral, comentan que puede verse a dos lechuzas rondando el interior de la destejada iglesia, las cuales se posan a los pies de donde había estado el Cristo crucificado y que desaparecen apenas brilla la primera luz del alba, lo que anima a algunos a pensar que aquellas hermanas, convertidas ahora en aves inmortales, siguen buscando la piedad de su Dios y la cancelación del pacto con aquel ser de la oscuridad.